Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. En el video pasado estuvimos trabajando ya con estos conceptos que me permiten convertir un modelo conceptual que está en este caso representado por el modelo entidad-relación a nuestro diseño lógico de base de datos representado por el modelo relacional. Analizamos estos conceptos con el problema de la empresa y lo que encontramos fue este modelo basado en tablas en donde les explicaba cómo se fueron generando cada una de los atributos de estas relaciones, los atributos llave primaria, llave foránea, y les comentaba que cuando este ya es un diseño basado en tablas no lo vamos a poder implementar directamente porque no podemos garantizar que el diseño esté libre de redundancia y que sea un diseño correcto, de ahí que primero tengamos que normalizar. Pero bueno, veíamos que esta es una forma simple a partir de la cual se puede plantear el diseño lógico, pero no es tan adecuada porque, como les comentaba, bueno, aquí no son tantas tablas, todavía se alcanza a apreciar muy bien, pero en diseños más grandes, pues estas líneas para representar la integridad referencial podrían confundirnos y podrían dificultar la visualización de nuestros diseños lógicos. Lo que vamos a hacer entonces es con nuestra herramienta vamos a generar estos modelos o estos diseños lógicos. Entonces voy a ir a Draw.io y vamos a crear un nuevo diagrama. Vean que aquí ya tiene marcada la categoría de generar un diagrama entidad-relación. Si yo le doy clic, de hecho ustedes pueden observar que aquí ya aparecen no los elementos de entidades, rectángulos y relaciones rombos, que es lo que nosotros conocemos como el modelo entidad-relación, sino que aparecen estas que dan la idea de una tabla. Entonces, como les decía, esto es algo que me he encontrado en muchas herramientas cuando uno busca un diagramador para modelo entidad-relación. Generalmente lo que nos arroja o hacia donde nos envían los resultados es a la generación de un diseño lógico, es decir, un modelo relacional. Este pues en principio no es relacional, ya vimos cuáles son las características que tiene el modelo entidad-relación. Entonces, aun cuando lo podría hacer directamente desde aquí, aquí lo que ya va a hacer es dejarme una maqueta o un esquema ya previamente precargado que yo ya podría modificar y ajustar bajo mis necesidades. Pero lo que voy a hacer en este caso es, voy a crear un diseño en blanco para que sobre este comencemos justamente a trabajar los elementos que nos hagan falta. Bueno, entonces nuevamente me voy a ir a la categoría de entidad-relación, aunque les decía, no todos los elementos son entidad-relación, hay algunos que están puramente relacionados con entidad-relación y hay otros que están referidos hacia el modelo relacional. Bueno, en este caso vamos a comenzar a trabajar con estos primeros símbolos que ya les había presentado la primera ocasión que vimos la herramienta. Entonces aquí tenemos un símbolo que se puede utilizar para tabla, podemos utilizar un símbolo que me permite marcar la llave primaria de la relación, un símbolo que me permite marcar si un atributo es llave primaria y a su vez llave foránea. Podemos ir insertando filas que tengan el identificador de llave primaria, sin línea, algunos que tengan línea, simplemente el nombre del registro con una línea a la izquierda, o el nombre, el identificador de llave primaria con el nombre separado por una línea vertical, o solamente el valor que está del lado, en este caso derecho, etcétera. Hay varios elementos que se pueden utilizar para ir modelando nuestros diseños lógicos. En este caso yo voy a optar por este diseño que me parece adecuado y que puede funcionarnos muy bien para poder identificar tanto cuando el atributo es llave primaria como cuando es llave foránea y los elementos o los atributos que la van a componer. Entonces voy a agregar uno de estos elementos para comenzar a definir, en este caso, mi diseño lógico. Entonces teníamos aquí varias tablas: empleado, departamento, proyecto, familiar y colaborar, y entonces van a ser estas las tablas que vamos a llevar a la herramienta. Entonces voy a comenzar con la primera que tengo definida aquí, que es la del empleado. Entonces voy a ponerle a esta tabla de nombre empleado.
Recuerden que se recomienda que los nombres no vayan en plural, aunque eso pues no indicaría absolutamente nada. Me ha tocado encontrarme con diseños de base de datos que utilizan los nombres en plural, pero bueno, nosotros vamos a seguir las recomendaciones que ya habíamos planteado y lo vamos a trabajar con los nombres en singular. Entonces voy a colocar aquí algunos elementos de visualización. Estos son los que a mí me parece que son más adecuados para que ustedes puedan observar los elementos, lo cual no significa necesariamente que ustedes deban de llevar exactamente la misma configuración. Entonces yo aquí, en el caso del título para el empleado, por ejemplo, lo que voy a hacer es voy a subir el tamaño de la letra hacia 18, por ejemplo. Y el tamaño de los otros campos lo voy a subir a 14. Entonces vean que aquí pues me está dando simplemente una previsualización en general, no tiene ningún atributo específicamente definido. Justamente lo que voy a hacer es darle la connotación que necesito para el diseño con el cual estoy trabajando. Entonces vamos a comenzar con el empleado. El empleado, como podemos recordar, tiene una llave primaria que es la CURP, luego tiene toda la información del nombre, fecha de nacimiento, género, salario y toda la información de la dirección. Entonces voy a comenzar con esos elementos. Entonces tengo aquí la CURP, que es la llave primaria. Vean que voy a aprovechar que este elemento ya está subrayado como lo habíamos mencionado anteriormente. Vean que en esta anotación se sigue preservando, aun cuando aquí tengo el identificador. En realidad ya no necesitaría que estuviera subrayado, sin embargo esto es lo que tradicionalmente se acostumbra cuando estamos trabajando con el modelo relacional. Entonces voy a respetar eso y voy a dejarlo subrayado, aunque les comentaba aquí ya está el identificador que me dice que esto es una llave primaria. Bueno, entonces los atributos que tenemos pues van a ser en este caso el nombre de la persona. Vamos a tener su apellido paterno. Vamos a tener su apellido materno, que era el atributo compuesto que les decía que ya no aparece como tal. Y luego aquí me hacen falta más elementos. ¿Cómo los podría hacer? Bueno, como ustedes pueden observar aquí, la configuración es un valor del lado derecho y está separada esta tabla con esta línea en vertical. Entonces aquí dentro de los elementos que teníamos especificados pueden ustedes observar que hay elementos en donde nada más colocamos o tiene marcado la línea con la palabra row para indicar que aquí podríamos poner una fila que sería un atributo nuevo. Esa sería una forma, o bien directamente sobre los que ya tenemos especificados. Si ustedes le dan clic derecho a alguno de los atributos definidos para esta tabla, se podrán dar cuenta que aparece este menú contextual y aquí aparece el atributo, un menú que es duplicar. Vean que también lo puedo hacer con control D si el atributo está seleccionado. Entonces vamos a duplicar. Vean que lo coloca hacia el final de la tabla. Aquí hay una especie de separación. Después lo podemos corregir. Vean que si yo arrastro este elemento y lo intento posicionar, vean que el espacio se traslada hacia abajo. Esto nada más es un mero tema de presentación. Esto en realidad no afectaría la definición de la tabla, pero recuerden que estamos buscando que nuestros diseños se vean lo más profesional que se pueda. Entonces aquí tendríamos enseguida del apellido del nombre del empleado, vamos a poner aquí el salario. Decíamos que con el atributo seleccionado, si nosotros colocamos control D, se duplica. Entonces los voy a duplicar y los voy a ir modificando y ya después los acomodo. Entonces tendríamos el género. Tendríamos la fecha de nacimiento. Y luego tendríamos los datos de la dirección. Entonces estaría la calle, duplicamos, tengo el número interior, tenemos el número exterior, la colonia,
el municipio, el estado y el código postal. Listo. Estos son los atributos que traía originalmente la entidad empleado. Ahí están. Después, como parte de la traducción, encontramos que había algunas modificaciones adicionales. Por ejemplo, el número de departamento, que estaba funcionando como llave foránea porque iba a apuntar al número de departamento que estaba marcado como llave primaria en departamento, y además la CURP del supervisor. Entonces voy a agregar un atributo más, que sería la CURP del supervisor, y voy a agregar otro atributo más, pero no va a ser del tipo de los atributos normales, sino va a ser un atributo de tipo llave. En este caso sería una llave foránea. Entonces voy a duplicar. El atributo duplicado siempre se va a ir, en este caso, hasta el final. Entonces ya de aquí yo los puedo ajustar. Lo voy a poner más o menos a esta altura. Vean que una vez que lo colocamos en la posición deseada, automáticamente hace el recorrido de los elementos hacia abajo. Entonces ahí no tengo mucho problema para batallar y poder organizar mis atributos de la forma que más me convenga. Bueno, en este caso voy a cambiarle este identificador porque va a ser una llave foránea. La llave foránea en este caso sería el número de departamento. Y aun cuando podría dejarla subrayada, no la voy a dejar subrayada porque, como observamos al momento de hacer la traducción de la entidad débil, aquí podemos tener llaves compuestas. Una llave compuesta es una llave que se compone por más de un atributo. Y vean que aquí decidimos subrayar ambos porque los dos están o forman parte, en este caso, de la llave primaria. Para el ejemplo que yo les estoy presentando aquí, pues el número de departamento no forma parte de la llave primaria de empleado. Empleado solamente tiene como llave primaria la CURP. Entonces esto podría confundir, y para evitarnos confusión voy a decidir quitarle el subrayado cuando esté trabajando con las llaves foráneas, claro, a menos de que la llave también esté funcionando como llave primaria. En ese caso, pues sí la dejaría subrayada, y ya nada más al momento de conectar las relaciones pues haría la indicación de que está funcionando o estaría funcionando como una llave foránea. Entonces bueno, ahí tendríamos ya el número de departamento como llave foránea, la CURP del supervisor. Como ustedes pueden observar, derivado de que fui agregando los elementos, aquí hay una separación más grande entre salario, que era el último de los atributos que tenía la tabla, y los otros que dupliqué. Entonces voy a mandar ese espacio hacia abajo. Entonces nada más subo ligeramente los atributos que ya tenemos definidos aquí. Vean que más o menos es subirlos a la mitad del otro atributo para que el espacio se vaya moviendo hacia abajo. Aquí es un poco, como les decía, más bien vanidad, para lograr que este esquema se vea mucho más presentable. Vean aquí, el espacio ya quedó hacia abajo. Ya podría quitarlo, podría ajustarlo, pero bueno, ya voy a dejar así definida esta tabla. Quizás lo único que voy a hacer es voy a cambiarle el grosor a la línea para que sea mucho más evidente lo que estoy trabajando aquí. Se las voy a mover todas las líneas hacia 2 puntos. Bueno, voy a terminar de modificar la tabla y en un momento regresamos. Entonces les decía, esta configuración que estoy haciendo es simplemente porque así quiero que se vea mi diagrama relacional. No es obligatorio que ustedes hagan exactamente esta configuración. Ustedes pueden elegir la configuración que más se adecue. Si ustedes quieren trabajar con el grosor de línea que ya tiene predefinida la herramienta, adelante, no hay ningún problema. Pero bueno, la ventaja es que una vez que ya tengo configurada mi tabla como quiero, pues ya la puedo copiar y la puedo ajustar y llevarla exactamente a la modificación que necesite de tabla. Y entonces esta configuración pues nada más la hago una vez y ya la puedo ir replicando para las demás tablas dentro del diagrama. ¿Sale? Entonces ya tengo mi tabla empleado. Vamos a ir ahora a definir la tabla departamento. En el caso de la tabla departamento, tenemos el número de departamento, el nombre del departamento, tenemos la fecha y tenemos la CURP.
Entonces cambiaré el nombre. Ahora será la tabla departamento. La llave primaria de departamento es el número de departamento. Tiene una llave foránea, que en este caso está definida por la CURP. Y tenemos el nombre del departamento y la fecha. Entonces solamente voy a requerir dos atributos. Todos los demás que están sobrando aquí los voy a eliminar. Entonces requiero el nombre del departamento. Vean que si ustedes seleccionan el atributo y directamente comienzan a escribir, sustituye lo que ya está con la nueva cadena que ustedes estén indicando. Si ustedes le dan doble clic, pueden editar parte de la cadena que ya tiene definido como el nombre de atributo. Y tenemos la fecha en la que el empleado comienza a dirigir el departamento. Bueno, esa sería la tabla departamento. Tenemos ahora la tabla proyecto, que la tabla proyecto tiene el número de proyecto, el nombre del proyecto y el número de departamento como llave foránea. Pues voy a copiar una tabla más pequeña porque no son tantos los atributos que necesito. Entonces le voy a cambiar el nombre a la tabla, lo voy a llamar la tabla proyecto. El proyecto tiene un número de proyecto como llave primaria. Tiene una llave foránea, que en este caso es el número de departamento. Y tenemos el nombre del proyecto y no tendríamos ningún otro elemento adicional. Siguiente tabla sería la de los familiares. El familiar tiene una llave compuesta por CURP, ID familiar y todos los datos del familiar como nombre, el parentesco, género y la fecha de nacimiento, porque recuerden que a nosotros nos pidieron la edad, pero ese será un atributo calculado. Entonces el familiar se parece un poco más a empleado, aunque el familiar no tiene dirección. Pues voy a quitar algunos elementos. Tenemos el familiar que tiene una llave compuesta por la CURP y por el identificador de familiar, el ID familiar. Aquí le voy a regresar el subrayado porque aquí sí tenemos una llave compuesta. Esta la voy a marcar también como llave primaria y ya en la relación o en la conexión ya hacemos la referencia que es una llave foránea. Tendría el nombre del familiar, tenemos el parentesco, tenemos el género, la fecha de nacimiento y nada más. Todos los demás atributos los voy a borrar y esta sería mi relación familiar. Por último, tendríamos colaborar, que tiene la CURP, el número de proyecto y el número de horas. Vean que CURP y número de proyecto están funcionando como llave foránea. Entonces voy a copiar cualquiera de las dos, puede ser proyecto o departamento, para generar mi tabla colaborar. Entonces tenemos una CURP que está funcionando como llave foránea y el número de proyecto. Entonces eso significa que le voy a quitar el subrayado a la CURP y le voy a cambiar el identificador de llave primaria a llave foránea. Y tenemos el número de horas que dedica cada empleado a cada proyecto. Y ya están determinadas las 5 tablas. Ahora las voy a acomodar para poder establecer estas referencias que son lo que me indican la integridad referencial. Entonces voy a dejar a familiar de este lado. Vamos a colocar al departamento aquí. Voy a mover un poco más proyecto para que me quede a esta altura más o menos. Aquí recuerden que el acomodo también es completamente a nuestro criterio. Lo único que estamos buscando es que el modelo relacional sea claro al momento de revisarlo. Entonces voy a regresar un poco hacia el modelo entidad-relación. Vean que aquí tenemos el concepto de cardinalidad. La cardinalidad como tal dentro del modelo relacional se refiere a las tuplas o al número de tuplas que nos vamos a encontrar, en este caso en la relación. Hay muchas notaciones que se pueden utilizar al momento de indicar la integridad referencial dentro de los modelos relacionales.
En particular, la anotación que tiene Draw.io me gusta bastante porque nos da mucha información sobre cómo tendría que plantearse eventualmente o en las tuplas que eventualmente tendríamos que visualizar ya una vez que esté poblado el modelo relacional. Entonces, hacia acá abajo vamos a tener un conjunto de líneas que nos van a permitir plantear distintas cardinalidades. Por ejemplo, una cardinalidad de 0 a muchos opcional, de 1 a muchos, de 1 obligatorio, de 1 a 1, 1 nada más, 0 a 1, muchos. Estas primeras cardinalidades, muchos a muchos, no las vamos a utilizar porque yo voy a intentar respetar este aspecto de participación que tenemos determinados en el modelo entidad-relación. Vean que hay unas que son totales, hay algunas que son parciales. Estos primeros ejemplos de líneas que me permiten hacer una conexión hacia el modelo relacional no están hablando justamente de ninguna participación. Pero por ejemplo, a partir de este grupo, aquí tengo un opcional a muchos opcional, uno obligatorio a muchos opcional, uno obligatorio a uno opcional, uno obligatorio a muchos obligatorio, uno opcional a muchos obligatorio, muchos obligatorio a muchos obligatorios, mucho opcional a muchos obligatorios y mucho opcional a muchos opcionales. Entonces ahí dependerá del tipo de cardinalidad que vayamos a requerir y eso nos los dirá justamente la forma en que fueron planteadas en este caso las relaciones y cómo debieran de verse en este caso la cardinalidad. Vamos a comenzar a conectar empleado con familiar. ¿Por qué voy a conectar empleado con familiar? Porque recuerden que se mandó la CURP del empleado para configurar la llave primaria, en este caso de familiar. Entonces, decíamos que en el modelo entidad-relación hay una dependencia de existencia, es decir, el familiar está obligado, en este caso, a relacionarse con el empleado. Entonces, eso significa que de aquí es obligatorio, pero del lado del empleado es opcional, porque como platicábamos, no forzosamente todos los empleados tienen registrados a sus familiares. Entonces sería de obligatorio a opcional. Y en este caso, recuerden que la cardinalidad era un empleado puede tener muchos familiares. Entonces vamos a buscar uno opcional a muchos obligatorio. Entonces voy a dar clic para que se agregue la relación. Voy a configurarla de una vez para que me deje en este caso el grosor a 2 puntos y entonces vean cómo está indicada. La cardinalidad 1 la voy a tener con una sola línea simple y la cardinalidad muchos utilizando esta notación que también en la literatura la pueden encontrar como de pata de gallo. Entonces esta pata de gallo siempre va a hacer referencia a la cardinalidad muchos. Y vean que el opcional lo vamos a encontrar con este círculo del lado de la cardinalidad. Y el opcional, el obligatorio, perdón, lo vamos a determinar aquí con una simple línea. Entonces esto significa opcional. Cuando no aparece el círculo significa que es obligatorio. O si lo vemos desde el punto de vista del modelo entidad-relación sería participación total. Entonces, el lado muchos tiene que ir hacia la CURP del familiar y el lado 1 hacia el empleado. Entonces, nuevamente vamos a buscar que se conecten. Ahora bien, vean que la conexión aquí se está traslapando sobre la tabla. ¿Cómo lo hago para arreglarlo? Muy sencillo. Ya que estoy aquí en la pestaña de estilo, aquí yo puedo indicarle cómo quiero que se mueva la línea de conexión. Yo la voy a querer recorrer en este caso de derecha a izquierda, me voy a ir con este movimiento simple y entonces vean que automáticamente se ajusta. Un empleado opcional debe de tener, puede tener, perdón, muchos familiares. Entonces si hay un familiar y por eso de este lado es total o es obligatorio, es un familiar está obligado en este caso a relacionarse con un empleado, pero un empleado puede no tener familiares. Uno opcional a muchos obligatorio. ¿Sale? Entonces ahí estaría con esta conexión y esto lo que estaría indicando es que justamente aquí tenemos una llave foránea del lado de la CURP.
¿sale? Y esto sería la integridad referencial. Como les comentaba, si hay un familiar almacenado en la base de datos, significa que debe de ser para un empleado que exista dentro de nuestro modelo. Bueno, entonces ya tengo conectado empleado con familiar. Vamos a conectar ahora el departamento con el empleado. Vean que aquí nuevamente tenemos una llave foránea. Entonces recuerden que siempre va a ir de la foránea o de la foránea hacia la tabla donde tengo definido el atributo con la llave primaria. Entonces ahora, en el caso de la cardinalidad, vamos a encontrarnos aquí. Vean que un departamento, y aquí tengo del lado del empleado número de departamento como llave foránea. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que entonces tendremos que establecer una conexión desde el departamento hacia el empleado a través del número de departamento. Ahora bien, ¿cuál será en este caso el tipo de conexión que voy a utilizar? Bueno, nuevamente, en un departamento voy a tener empleados trabajando, pero también, como platicábamos, derivado del modelo entidad-relación, puedo tener departamentos que no tengan ningún empleado trabajando, ¿sale? Entonces esa es la consideración que hicimos, por eso es que aquí lo dejamos parcial, de manera que de nueva cuenta voy a utilizar la conexión que va de uno obligatorio a muchos, de uno opcional, perdón, a muchos obligatorio. Entonces ahí está, nuevamente vuelvo a conectar, uno hacia el lado del número de departamento, muchos hacia el departamento que tengo en la llave foránea. Nuevamente la conexión se superpone sobre la tabla, cambio a este movimiento simple y automáticamente se ajusta. Entonces un departamento puede tener varios empleados trabajando. Si hay un empleado, este está obligado a estar asignado a un departamento, pero un departamento puede no tener en este momento ningún empleado trabajando, ¿sale? Y hacia el otro lado tendría que ser exactamente lo mismo. Lo que tendríamos en el caso de los empleados que dirigen, vean que aquí tendríamos una cardinalidad de 1 a 1. De hecho, la curva que se envió aquí vino derivado de esto, en donde tenemos una participación parcial y total del lado de departamento. Entonces vamos a buscar el símbolo de conexión. En este caso requerimos uno obligatorio a uno opcional. Aquí está. Entonces vamos a dejar en este sentido el opcional del lado de empleado, porque recuerden que no todos los empleados dirigen departamentos. Entonces recuerden, la conexión con círculo, en este caso, está haciendo referencia a opcional, y cuando no tenemos círculo, está haciendo referencia a obligatorio. Entonces ya está conectado, cambiamos a esta conexión simple para que se pueda mover, y ahora ya tenemos ahí la especificación. Vean que esto me permite separar las líneas para que no las tengamos tan juntas y se pueda eventualmente confundir el usuario al momento de la lectura. Continuamos con las conexiones. Ahora necesito conectar departamento con proyecto. Decíamos que en este caso un departamento puede controlar varios proyectos, pero no controla siempre, no todos los departamentos están obligados a controlar, pero el proyecto, si está, debe de estar controlado por un departamento. Entonces vamos a utilizar nuevamente de uno opcional a muchos obligatorio. Entonces es el departamento a el número de departamento. Ahí está, vean que aquí no se superpuso la conexión a la tabla, entonces no tengo que cambiar el tipo de conexión a simple. Aquí directamente ya quedó ajustado. Entonces el proyecto sí está obligado a relacionarse con el departamento, pero los departamentos pueden no tener proyectos en este caso definidos. Vamos a conectar ahora colaborar, que es una tabla intermedia entre empleado y el proyecto. La cardinalidad directamente en nuestro modelo es muchos a muchos de ambos lados. Ahora, muy importante, ¿qué es lo que va a suceder aquí? En este caso vean que como es una tabla intermedia, esta curve está
viendo hacia esta, mientras que este número de proyecto está viendo hacia acá. Eso significa que si tuviéramos que conectar directamente empleado con proyecto, pues tendríamos que hacerlo a través de muchos a muchos. Pero vean que aquí lo voy a hacer a través de una tabla intermedia. Entonces la conexión será, en este caso, de uno a muchos. Voy a utilizar, en este caso, uno a muchos, opcional del lado 1 y obligatorio del lado muchos. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces voy a conectar primero a la CURP con la CURP. Entonces vean que aquí lo que estamos indicando, como bien pueden ustedes ver en nuestro diagrama, no todos los empleados colaboran en proyectos. Entonces eso significa que aquí estoy dejando opcional, pero aquí estoy dejando obligatorio. Es decir, si hay una CURP en colaborar, está obligada a ser de uno de los empleados que tenemos almacenados en la base de datos. Ahora, del lado de colaborar y proyecto, también lo voy a hacer de uno a muchos. Sin embargo, aquí voy a cambiar la restricción porque, como ustedes pueden observar, del lado de colaborar hacia proyecto tenemos una participación total, es decir, aquí sí hay obligatoriedad. Entonces vamos a buscar en este caso el conector que nos permita especificar de uno obligatorio a muchos obligatorio. Aquí lo tengo. Entonces vamos a tener ahora que conectar uno obligatorio, que es el proyecto, el número de proyecto, a muchos obligatorio del lado del número de proyecto en colaborar. Cambiamos el conector a simple y entonces vean que de este lado estoy manteniendo obligatoriedad en ambos lados. ¿Por qué tomé la decisión de manejar obligatoriedad de ambos lados? Porque así lo tengo definido en mi modelo entidad-relación. De este lado es total, de este lado es parcial. Y eso lo estoy haciendo porque estoy utilizando una tabla intermedia que es colaborar. Por eso es que tengo las cardinalidades muchos de ambos lados de colaborar y hacia las tablas empleado y proyecto la cardinalidad 1. De uno opcional y del otro lado obligatorio. Y bueno, pues con esto tenemos ya especificado nuestro modelo relacional. Este modelo relacional ya lo podemos guardar. Lo voy a guardar en donde estaba guardando mis diagramas anteriores. Recuerden que para especificar el nombre del diagrama vamos a utilizar pues el nombre que hayamos elegido, modelo relacional, en este caso es de la empresa, y no olvidemos poner la extensión para que lo pueda reconocer nuestra herramienta. Ya quedó guardado y una vez que ha sido guardado, lo que podemos hacer es exportarlo como JPG. Lo va a guardar en este caso en la misma carpeta, o vamos a guardarlo en la misma carpeta donde hemos guardado nuestros anteriores diseños y listo. Vamos a nuestra carpeta y vamos a buscar el modelo relacional de la empresa y listo. Este ya lo podemos agregar a nuestra documentación y ya estaríamos listos para poder normalizarlo. Recuerden que esto todavía no lo voy a llevar a mi sistema manejador de base de datos porque no puedo garantizar que sea un modelo correcto o que esté libre de redundancia. ¿Sale? Bueno, pues espero que el llevar este modelo lógico que habíamos ya derivado en el video anterior, ya utilizando la herramienta, haya resultado práctico, que sea claro la forma en cómo se fueron tomando las decisiones, pero recuerden que cualquier duda o cualquier comentario nos pueden contactar para que podamos solventar la necesidad. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la siguiente entrega. Cuídense mucho y hasta luego.